Y decíamos recién cuando, bueno, veníamos de la historia de Andresito Guacurarí Artigas, el relato que nos hace Juan González, también historiador correntino, y el aporte realmente importante, que es un aporte de este tiempo, un aporte de esta época. A quien vamos a saludar ahora es autor de la frase que esta es la década filmada, ¿no? ¿Vieron que salió esto de la década ganada? Bueno, a este señor se le ocurrió decir que esta fue la década filmada. Y en la década filmada no solo se han filmado historias que tienen que ver con lo contemporáneo, sino también con historias que han transcurrido tiempo atrás. Y vaya si es una tarea difícil, ¿no? Tratar de revisar en esos fragmentos históricos perdidos qué pasó realmente. Marcel está en ese desafío y es por eso que dialogamos hoy con él. Marcel Sombos, ¿cómo te va? Bienvenido al Puente. Un gran abrazo, amigo. ¿Cómo andas vos? ¿Cómo andás, René? Bueno, un honor para mí que me llames. Muy lindo lo que dijiste. Mirá, ni me acordaba de esa frase, pero sí, es cierto. Es una década que se filmó mucho y eso lo podemos contar más allá de lo que pensemos políticamente. El desarrollo audiovisual de la región fue contundente, sin ningún lugar a duda, digamos. Entonces, me parece muy lindo eso lo que decís. Bueno, en este desafío que implica pensar proyectos, guionarlos, presentarse a los concursos, ir detrás de las propuestas, defenderlas, hay una que tiene una implicancia local para nosotros y de alguna manera territorial para toda la región, que es el accidente trágico de los músicos en las frías aguas del Paraná en aquel septiembre de 1989. Contame este proyecto y de qué se trata. Obviamente que yo primero tengo que contar que soy chaqueño, ¿no? Y cuando tenía 11 años, yo me acuerdo, lo mismo que el gol de Maradona a los ingleses, donde estaba mirando, de la misma manera me acuerdo cuando sucedió este accidente. Y a mí como chaqueño, que digamos teníamos un referente musical, que era Cito, pero que nos pegó tan fuerte, no me quiero ni imaginar lo que fue para cada una de las personas que vivió en ese momento en Bellavista. Creo que cualquier persona que uno se arrime a preguntarle en Bellavista cómo vivió, seguramente tiene un relato personal sobre la historia. Y eso es una cosa contradictoria también, ¿no? Porque yo, el otro día hablábamos con vos, porque fuimos a recorrer un poco de Bellavista después de bastante tiempo de no haber ido. Creo que marca una cosa contradictoria, el hecho de ser una belleza el lugar, claro, y tener una historia trágica, ¿no? Eso es justamente lo que lo hace, no sé, más trágico todavía, digamos. La tragedia sucede justamente en los lugares donde es muy lindo. Si vemos la tragedia griega, siempre suceden en familias de reinado, siempre suceden en contextos hermosos, y ahí es donde sucede la muerte y donde sucede... Bueno, Raúl Díaz dice, esto tuvo que suceder solamente en este lugar, ¿no? En donde era tal vez uno de los lugares más lindos que tiene Corrientes, ¿no? Entonces, bueno, no, es un proyecto fuertísimo que lo vamos a desarrollar ahí. Vamos a estar filmando y vamos a estar molestando durante todos estos meses al pueblo, así que le vamos a pedir comprensión, pero es justamente para poder retribuir un poco un par de huecos históricos que tiene nuestra música, que es el chamamé, en base a esta tragedia, ¿no? Pero bueno, estamos trabajando para que suceda de la mejor manera y estamos en eso, laburando todos los días. Bueno, justamente el interés de poder dialogar con vos sobre esto es poder hacer una relación, un puente, ¿no? Entre ese hueco, esa ausencia tan profunda y el audiovisual como aporte artístico para que esto además se pueda conocer y reconocer en otros lugares de la Argentina y del Mercosur. Totalmente, y volvemos al comienzo de nuevo, René, porque digamos, esto sin apoyo del Estado
hubiera sido imposible de producir, porque vos sabés muy bien los costos de producción. A veces la música, yo siempre pongo en comparación a la música, ¿no? El hecho de que el cine es un arte condicionado, muy, muy, muy fuertemente económico, porque uno puede agarrar la guitarra y puede componer y puede sacar un tema fácilmente y grabarlo inclusive en su casa. Bueno, el cine aún hoy todavía sigue siendo complejo en la forma de producción, en el hecho de los viajes, en el hecho de los alquileres de equipo, todo eso condicionan a que no haya mayor producción en la región, ¿no? Y me parece que el Estado tiene un papel fundamental y una obligatoriedad también, porque es lo que justamente nosotros le ponemos a este Estado maravilloso que se hizo cargo de un montón de cosas, de que el Estado tiene que tener una obligación fundamental, sobre todo en el cuidado de nuestra identidad. Entonces yo creo que esta historia, no solamente yo, digamos, por eso me parece que también está escrita y como bien decís, la idea de mostrársela al mundo es que me parece que nuestra música, que es el chamamé, tiene ahí un hueco enorme. El otro día hablábamos con un montón de gente que nos decía, ¿no? El chamamé nunca se recuperó de esa tragedia. Es decir, casi como una Cinegro, que lo que fue desaparecidos en la Argentina es lo que es la tragedia de Bellavista para el chamamé, me parece, ¿no? Es decir, murieron los referentes y los que venían rompiendo un poco toda la cosa muy fuerte de Coco Marola, y acá empezamos a hablar casi en forma concreta de la música, ¿no? Es decir, una renovación muy nueva, muy buena, y con jóvenes, digamos. Esa generación quedó truncada, digamos, de los grandes pensadores del chamamé. A mí me parece que la tragedia de Bellavista, y de alguna manera nosotros la vamos a contar de esta manera, es que poder contar quiénes fueron cada uno de ellos, más allá de lo amarillo que tiene la tragedia, ¿no? Que me parece que cualquier realizador audiovisual de Buenos Aires viene y filma solamente la tragedia, digamos, cómo cayó el colectivo en ese río. A mí me lleva a pensar muchas más cosas que de cómo cayó el colectivo. A mí me llega a pensar, me lleva a pensar cómo llegaron esos artistas a Bellavista, con qué madurez musical, tocando qué cosa, rompiendo qué estructura, rompiendo qué tradición. Eso es lo que más, por lo menos a mí me importa, y creo que va a tener el tinte de la serie, va a ser esa, digamos, es poder contar a cada uno de los músicos y a cada uno de las personas de esa delegación que era como el Dream Team de toda la música del litoral. Entonces, bueno, también espero que la gente, que cuando la vea terminada, va a ver no solamente ese momento del accidente que sucedió en ese lugar, sino también todo lo que sucedió musicalmente, ¿no? Eso es lo más importante de toda esta historia. Ya hubo un diálogo, porque para un proyecto con estas características, como vos decías, es muy importante la articulación con lo público y lo privado. Hubo un diálogo con Walter Chávez, el intendente de la ciudad, que prestó toda su colaboración, y por supuesto seguramente será quien más estaremos molestando para la producción, pero también hay un compromiso fundamental del canal de cable local que registró todo lo que pasó en esas horas, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, primero Walter, un divino total, lo conocí el otro día. Realmente creo que, digamos, el poder local que tiene una intendencia me parece súper importante para poder apoyar este tipo de proyectos. Yo siempre cuento, y esto no es ningún secreto, digamos, de que las producciones, que digamos que esto es un premio, nunca alcanza para poder producir todo lo que sucede en la filmación. Entonces, sin el apoyo local, sin el apoyo provincial del Instituto de Cultura y también obviamente del municipio de Bellavista, sería imposible hacerlo solamente con la producción que nos garantiza el INCA. Entonces es muy importante tener el apoyo, y lo sentimos a eso,
y me parece que también va a estar retribuido a partir de la serie cada uno de los momentos y todo ese telón de bella vista, digamos, de poder, nada, me parece que hay mucha gente, inclusive mucha gente brasilera, que yo tengo contacto con amigos brasileños que son músicos, y no solamente músicos, sino pro músicos, digamos, la gente que no es música, que quiere conocer Bellavista y son brasileños y vienen a la fiesta del chamamé y son 1000 y siempre hablan de Bellavista y nunca la conocieron, nunca la vieron, digamos. Entonces me parece que también hay un potencial ahí que me parece que es importante poder pensar. En base al cable, a mí me parece que el otro día estuvimos conversando con dos personas maravillosas, Andrés, que fue cámara en ese momento, que fue sonidista, y el dueño, me va a ayudar Emilio, que es una persona maravillosa que estuvimos entrevistando ya para una pre-entrevista. A mí me parece que hay una lucidez ahí en ese momento que hace que sucedan ciertas cosas, como por ejemplo la filmación 10 minutos antes de la tragedia. Yo creo que no hay en ningún lugar de la provincia, pensando sobre, ni en Corrientes, digamos, la conciencia de archivo que tuvieron de esta gente en ese momento, digamos, el hecho de poder filmar y de poder grabar sin saber que se iban a morir, por supuesto. Es decir, no había ahí una especulación. Cuando hablábamos con Emilio, él decía eran los famosos correntinos. Entonces era muy importante eso. Y me parece que si sucedía en otro lugar, me parece que no íbamos a tener ese nivel de archivo que tiene el cable, que tiene en el momento antes de la tragedia, y que es un material fuertísimo, porque uno lo ve y lo piensa y lo abstrae, y uno dice, bueno, después de 10 minutos de esto pasó la tragedia, es fuertísimo. Entonces ahí dejaron las últimas notas, que seguramente estarán dando vuelta todavía por ese espacio, dejaron las últimas notas grabadas. Entonces es muy fuerte, y a nosotros nos parece fundamental tener ese material y esa predisposición que tiene el cable, ¿no? El cable, cuando nos fuimos a hablar, realmente se puso a disposición, y esto me parece maravilloso porque yo se lo contaba, es difícil producir este tipo de series que se vuelva a repetir. Ojalá que haya 1000 series, 1000 películas sobre la tragedia de Bellavista que pongan luz sobre esta cuestión. Pero me parece que es difícil hacerlo. Entonces, cuando sucede este tipo de cosas, estas oportunidades, no es de Marcel Son, ¿no? Yo jamás pongo, vos sabés eso, trato de cuidar bastante el hecho de, no es una película de Marcel Sondo, sino solamente la dirijo, digamos, con mucho respeto a toda la gente que aporta a la serie. Me parece que cada uno de los que aporta tiene su engranaje y es un elemento fundamental de ese conjunto, ¿no? Por eso digo, tanto el apoyo del intendente como el apoyo del cable, que a nosotros nos parecía como estratégico, fundamental, importante, y también un apoyo local, ¿no? Es decir, bueno, esperemos que todo esto al final de la serie se vea reflejada, y que se cuente una buena historia, y que se pueda ver un poco la historia esta a nivel mundial, ¿no? Sin duda, y además me parece que hay, bueno, muchos amigos que están escuchando El Puente esta noche, decir que Andrés, al que haces referencia, es Andrés Ruiz Díaz, un gran músico bellavistense, pero que ese día estaba en su oficio anterior, o el oficio paralelo, que era operador de radio, y estaba trabajando en esa emisora. Emilio es Emilio Cura, uno de los propietarios de este medio, y Lilio Vallejo era quien entrevistó a los músicos. También Lilio, un amigo de esta casa, de FM Asicoe,
estas 3 personas son los bellavistenses que escucharon en vivo por última vez a esta embajada cultural, y el otro día lo reconstruíamos con Andrés cuando nos volvimos a encontrar después de la charla contigo, y Andrés me dice, caigo yo recién después de hablar con ustedes de que fuimos testigos del último homenaje, claro, de la orquesta tremenda que se presentó en la radio y que después fue hacia ese destino trágico, ¿no? Sí, a mí me parece que todavía no toman conciencia. Andrés, un gran músico, encima era amigo de los chicos, entonces era de la misma generación, era del mismo momento, entonces también me parece que vio morir amigos, digamos, ¿no? Es decir, esta cosa de vivir la historia. Hay un japonés, vos sabés mejor que yo, René, hay un japonés que dice, ojalá te toquen vivir momentos históricos. Yeah. Es muy linda la frase, ¿no? Es decir, hay muchas generaciones que no han vivido momentos históricos. Me parece que nada, estas 3 personas, sobre todo en primera persona, pero me parece que también, lo del comienzo, cada uno de los bellavistenses que podamos preguntarle seguramente tiene una anécdota o una experiencia en relación a la tragedia, porque fue muy fuerte. Es decir, una vez en el momento del accidente, media hora después nos contaba Andrés, nos contaba nuestro amigo francés, que vos sabés que yo soy un desastre con los apellidos y los nombres, Mosú, claro, nos contaba que media hora después ya estaba lleno de gente en la costa mirando. Eso sucedió también porque eran músicos, porque eran nuestros, porque eran, digo, si caía seguramente un colectivo de turistas simples, no iba a suceder tal fenómeno. Me parece que ahí hay un extra que no vamos a valorar, pero me parece que haya sucedido con los músicos, con una delegación regional, ¿viste? Porque había ahí los grandes valores del trono, si querés, con Soldán, ¿viste? Me parece que estaban ahí en la delegación hermosa que armaron entre todos. Y haber vivido eso, y bueno, te convierte automáticamente en parte de la historia, en una historia maravillosa, que me parece que uno puede contar la historia a partir de nuevo, ¿no? Uno puede contar la historia a partir de la tragedia. Me parece que lo más importante de esto es usar la tragedia para contar la historia, ¿no? Claro. Esta es la vuelta de rosca, ¿no? De poder contar nuestra música, quiénes eran cada uno de ellos y qué música hacían para poder contar, digamos. Yo cuando tengo la experiencia de ir varias veces a vender material afuera, sobre todo a Cannes, que es un lugar en donde vamos casi todos los años últimamente, el comprador, no sé, europeo, no sabe en dónde está Corrientes, solamente lo que hace es conocer la historia que vos le estás mostrando a partir de una pantalla. Entonces escuchan la música, escuchan la historia, escuchan cierto ítem, y de alguna manera eso es lo que te abre la puerta, digo, la historia es lo que te abre la puerta para poder convertir tu material en un material que es muy local, pero que sin embargo no deja de ser universal, ¿no? Creo que ahí está la vuelta de rosca, ¿no? Sí. Sin duda. Yo podría seguir hablando y vos me das esos silencios, René, que yo puedo hablar durante toda la noche, ¿o sea? No te preocupes, nuestras entrevistas suelen ser largas. Creo que nunca me hicieron una entrevista así de dejarme parece un análisis psicológico de lo que estás haciendo. Estoy anotando todo lo que estás diciendo. Pero además creo que hay mucha gente que está escuchando con atención porque la tragedia es histórica, pero también el aporte del audiovisual después de 26 años para que la historia pueda circular y resignificar la historia del chamamé, también será parte de otro proceso histórico, y en eso creo que hay que agradecer tu trabajo y tu oficio, Marcel. Bueno, obviamente se agradece mucho. Yo creo que nosotros estamos
como realizadores, más que una cosa de pensarnos, yo creo que eres la generación de realizadores de cine en donde piensa más en uno, ¿no? En donde se cuenta, yo tengo una historia personal y la podría cinematografiar, digamos, ¿no? Pero me parece que es mucho más contundente y prioritario contar deudas, porque en verdad tenemos deudas que son huecos históricos que no están filmados, digamos, y que el cine lo que hace es generar ese grado de identificación, ese grado de valoración de lo propio. Yo te puedo contar una anécdota de los ingleses, ¿no? Ellos hacen la parada del cine yankee en Inglaterra es porque los nietos empezaban a hablar con Tanada yankee. Entonces los ingleses dicen, no, nosotros somos ingleses, no somos los Estados Unidos. Entonces empiezan a controlar muchísimo el tema del cine yankee, le ponen cotas y cada 3 películas yankee tenía que haber una inglesa. Ese es como el comienzo de un montón de valores y conceptos que se generan a partir de empezar a estimular la producción local. Yo creo que a veces no es tan valorada y a veces es muy invisible el hecho de la producción local, pero lo que hace que Camilo esté filmando, que Manuel esté filmando, que yo esté filmando, que haya directores regionales que estén filmando, es poder contar nuestra propia historia con nuestra temática, digamos, ¿no? Es decir, eso es lo más importante. Me parece que ahí está la clave para el futuro de poder generar cierta participación, cierta identificación con estos temas y empezar a conocer un poco más del audiovisual. Lo que hace es ayudar muchísimo en que, sobre todo los jóvenes, pero también la gente de nuestra edad, la gente de los 40, los 30, de que el audiovisual te arme o te abra una puerta de un lugar de conocimiento que vos no sabías y que sin embargo era tuyo, y capaz que vos sabés mucho más de la música africana filmada por inglés que del chamamé o del radio o de cualquiera de nuestros músicos. Entonces lo que estamos haciendo, lo que de alguna manera el Estado está produciendo, es que empecemos a sentirnos orgullosos de lo que tenemos, de lo que somos, de lo que y de alguna manera Musiquero que te fuiste viene creo que directamente a pensar este tipo de cosas, ¿no? Es cómo a partir de una tragedia se puede contar la música de nuestro pueblo, la música que nos identifica, que nos contempla y demás, ¿no? Con grandes referentes que se fue, con todo ese hueco que nos dejaron y todo lo demás, me parece que se puede llegar a contar la región de una manera directa, me parece, ¿no? Es decir, Nietzsche, un gran filósofo alemán, decía la casa, que era el Dasein, digamos, que él lo nombraba el Dasein, es el lugar en donde uno verdaderamente es, decía Nietzsche, ¿no? Entonces yo creo que, o por lo menos yo lo que intento hacer con mi cine, es que empezar a pensar cómo verdaderamente somos, ¿no? Es decir, que eso es mucho más importante que cualquier tipo que podamos poner, ¿no? Es vernos desnudos, es vernos cómo somos culturalmente, cómo somos cuando nos enojamos y cuando estamos contentos y cuando tiramos un zapucay, todo ese tipo de cosas sabemos nosotros nomás, ¿viste? Claro. Esa es la cosa, ¿viste? Marcel, te vamos a tener seguido por aquí, así que aprovechamos la oportunidad para hablarle al vecino de la ciudad, al que sabe algo de la tragedia, que recuerda algo contundente de aquel hecho, de aquel 1989, que nos pueda acercar, por supuesto, y cada vez que vos puedas estar por aquí, poder ponerlo en agenda y en diálogo para tratar de sumarlo al proyecto. Por supuesto, creo que este proyecto, además de los actores que mencionamos, como el intendente y todo el equipo municipal
el cable local y los testigos directos también seguramente va a recibir el abrazo de todo el lugar. Uh-huh. Obviamente que sos, y acá tiro la línea, me parece que más allá de que yo vaya a visitar cada 15 días Bellavista, que me encanta ir encima, vos sos parte de este equipo, nunca dudé de que tendría siendo un gran productor por ahora, sobre todo con un festival de cine, pero también es esto, de descentralizar la producción, no solamente que la producción, antes puteábamos de que quedaba todo en Buenos Aires, intentemos de que no quede solamente en Corrientes, digamos, o en Resistencia o en Posada. Entonces es muy importante porque vos sos parte del equipo, así que la gente que por ahí tiene algunos datos que pueden ser importantes, o capaz que dice, esto no era importante, pero yo vi ciertas cosas. Bueno, yo le tiro el nombre de René Oviedo, que está ahí, que vive con ustedes, que está todo el tiempo en Bellavista, que le acerquen esos datos porque nos van a servir de mucho. Estamos investigando muchísimo sobre la tragedia, estamos rebuscando en Buenos Aires materiales, estamos yendo a los diarios de acá para buscar, estamos visitando a cada uno de la gente que estuvo ahí, estamos buscando todo el material para que esta serie realmente cierre un poco la historia y que cuente todo. Esa es la idea. Así que la gente que de Bellavista, sobre todo la gente local, que si se acuerda de algo o tiene algún dato, nos va a ayudar muchísimo, porque estamos reconstruyendo esta historia que no está sistematizada, ¿sabes, René? No hay un libro, claro, no hay un texto, salvo lo de Tito Gómez, que está escrito, pero nada más que eso, digamos. Creo que lo que va a venir a ser esta serie de 8 capítulos que de media hora, va a venir a sistematizar esta historia que no está contada por la región, digamos, por varias cuestiones, pero me parece que bueno, está bueno tomar la posta y la responsabilidad histórica de poder contar un poco esta cosa. Así que la gente de la vista que sabe algo, a René Oviedo que le cuente por lo menos un dato, que ya cuando vayamos lo vamos y los visitamos. Te mando un gran abrazo, Marcel, nos vemos pronto. Dale, René, abrazote grande, y te digo, no quiero ser obsecuente, pero recontra linda entrevista. Me hubiera gustado grabarla porque dije un montón de cosas que no pensaba. Entonces, es muy lindo el espacio que tenés, el puente es maravilloso, lo he escuchado un par de veces y me parece que es hermoso el vínculo que generaste con este programa. Ahí lo vamos a subir al sitio que tenemos, el puentecultural.wordpress.com. Ahí la vas a escuchar. Vamos. Ahí va, mirá, no sabía que estabas grabando. Bueno, pero te felicito por semejante espacio que tenías, así que vos sabés que también sos un personaje divino de nuestra cultura, así que te vamos a estar cuidando entre todos. Un fuerte abrazo, amigo. Abrazo grande, dale. Marcel Sombos, realizador audiovisual, lo sacamos del partido de Boca porque es fanático de Boca. Bien. Pero bueno, valía la pena este momento con Marcel, que es el realizador audiovisual que ha decidido emprender este tremendo desafío para nosotros, histórico. Como decíamos, la tragedia forma parte de un hito histórico, y esta realización que Marcel encara con su equipo será seguramente parte de otro hito histórico que forma parte de la misma realidad, ¿no? Pero a 26 años de lo que pasó aquí en Bellavista.